vamos a utilizar este programa para hacer un balance de la España que ha quedado tras esos 5 años de Pedro Sánchez. 5 años contando con él y la moción de censura, 4 años contando con la presencia de Podemos, pero siempre han estado ahí. Podemos, Bildu, Esquerra siempre han estado ahí. Y el resultado ha sido una España destrozada, literalmente. En lo económico, el Partido Socialista sigue diciendo que es que qué España deja, que qué España más maravillosa ha construido, que qué España fabricó durante la primera legislatura, pues menos mal. Yo les digo cuál es la España, según datos absolutamente oficiales. Hay 1 millón más de personas en estos momentos en situación de no poder llegar a fin de mes. Hay 3 puntos más de hogares que están en estos momentos en situación de pobreza, de vulnerabilidad, como lo quieran ustedes llamar, severa, cuidado con esta historia, de la de verdad. Hay una pérdida de poder adquisitivo de 6,6 puntos desde el cierre de la legislatura hasta el inicio, es decir, es una de las pocas legislaturas que las terminamos los españoles más pobres que lo que la comenzamos. Solamente se podría hablar en esta historia de una comparativa con un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero. Y en tema político, ¿qué quieren que les digan? Los nacionalismos totalmente exacerbados, hablando otra vez de referéndums, de unos de octubre, de repeticiones. Utilizan ellos, Oriol Junqueras ha utilizado la expresión 1 de octubre, hicieron durante la campaña mítines en Durango, etcétera, en la del 28M y posteriormente, donde han hablado abiertamente de que Bildu y Esquerra tienen que continuar con esa fábrica de separatismo y con un golpe a la Constitución. Así estamos, y se lo vamos a explicar. ¿El Partido Socialista qué dice? No, una España maravillosa, maravillosa por amor de Dios. Escúchenle a María Jesús Montero. Y este gobierno ha sabido gestionar la economía de una manera que ha permitido, a pesar de las dificultades, seguir creando empleo y no cualquier empleo. Un empleo de calidad que no haga esclavos a los trabajadores. No, esclavos es complicado, cuando no trabajas, o sea, somos el país con mayor tasa de paro de toda la Unión Europea. En los 3 indicadores, en el general, en el de mujer y en el de jóvenes. Hombre, hay que reconocer que hacer esclavos así es complicado, pero por cierto, es que encima las estadísticas están totalmente manipuladas. 600.000 personas de los famosos fijos discontinuos de este invento que realmente están inactivos, por lo tanto están parados. Cuando no trabajas estás parado. Y 400.000 de empleo público, y qué casualidad que ese es el 1.000.000 de empleos que dicen ellos que han creado. Bueno, así está la historia, de verdad. Mandato socialista, mandato que ha sido horrible en lo económico y en lo político. Empezamos. Estamos a la vanguardia con estas normas, pero no solo con ellos, sino que desde la gestión del Gobierno de España estamos, digamos que somos el baluarte de la economía social, no solo en la Unión Europea, sino que también en el mundo. Ahí estamos. Bueno, cierre de legislatura. Vamos a hacer un repaso en el programa a lo que han dejado. ¿A cómo ha quedado España? Somos un baluarte, somos ejemplo, la vanguardia, somos la pera limonera. Bueno, pues el cierre de la legislatura se termina, ahora les vamos a dar más datos, pero se termina con una España más pobre, 6,6 puntos de media de todos los hogares. Es una de las poquísimas legislaturas en las cuales ha ocurrido esto. El primo de estos señores, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene el otro granito, el de haber dejado a la población después de una legislatura más pobre que como comenzó. Disculpas todas, por supuesto. Hay más hogares en situación vulnerable, hay más hogares, 1 millón que no llega a fin de mes. Bueno, es lo que hay. Luis Fernando Quintero, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Raúl Vilas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Vamos a aprovechar los programas o una serie de programas precisamente para explicar la España que ha quedado tras el paso no es llamarle Sánchez, si llamarle Atila, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, vamos a escuchar a Pedro Sánchez, él lo explica de esta manera, él es así. Se aprobó una reforma laboral de acuerdo con los sindicatos y con la patronal que reconstruyó ese diálogo social que ellos desmantelaron. Y si hoy hay paz social es porque se ha aprobado una reforma de las pensiones con la Comisión y con los sindicatos que reconstruye aquello que ellos desmantelaron, que es el Pacto de Toledo. Ellos desmantelaron, el socialismo creó. Os pido una primera valoración, luego vamos a hacer repaso de qué ha ocurrido en estos 5 años y cómo ha quedado España. Pero, Luis Fernando Quintero, frente a esa visión, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, María Jesús Montero, somos maravillosos, España ha quedado que le sale el dinero por las orejas, ¿cuál es el mensaje real? El mensaje real es que no solo los españoles somos más pobres en esta legislatura, porque solamente por el efecto de la inflación ya esta realidad es así, sino que el crecimiento ha sido absolutamente pésimo y hemos batido todos los récords negativos. En pandemia hemos sido el país peor parado, hemos sido el país último en recuperar los niveles prepandemia, pero han segado la hierba bajo los pies en absolutamente todos los sectores. Y si miramos a los económicos, te voy a dar un dato que a lo mejor
no maneja mucho la gente, pero una de las medallas que se puede colgar el señor Sánchez es el de haberse cargado la previsión social privada en España. Uno de sus grandes éxitos durante su legislatura otro ha de sido los hitos, la salida de Ferrovial. la salida ferrovial, cargarse los planes de pensiones privados, que se los ha cargado, prometiendo que iban a promocionar los planes de empresa, pero que están todavía en ciernes, no han terminado de montarse y hay muchas compañías que no lo tienen y lo que han hecho ha sido incrementar las desigualdades en este punto. Pero la competitividad de España está por los suelos, en absolutamente todo, la presión fiscal es más alta de lo que estaba anteriormente, es decir, ha preparado un país para que cronifique una crisis de la que cada vez va a ser más difícil salir. Bueno, es verdad que además, Raúl, tenemos una pérdida de imagen, una pérdida de seguridad jurídica, hemos desincentivado a las empresas con un castigo fiscal brutal, les hemos lanzado desde insultos, amenazas, como te vayas, te echo a la agencia tributaria. Yo no había escuchado mensajes así con lo de Ferrovial. Dice, como se te ocurra marcharte, te abro una inspección. Pero usted sabe lo que está diciendo, que la Fiscalía de quién depende y la agencia tributaria de quién depende, ¿no? Además, en este caso, marcharse a Ámsterdam, a Holanda. Sí, sí, Quiero decir claro. que esto es gente que está apelando siempre a la Unión Europea. Espacio comunitario. Bajo lo que se funda la Unión Europea es la libre circulación de personas y capitales. Pero es que la política económica de este gobierno ha sido sustituir la realidad por la propaganda. Entonces, vemos que, por ejemplo, en el empleo, ¿qué se ha avanzado en el empleo? Pues buscar una manera de manipular los datos para que parezca que hay una bajada del paro que realmente no es tal, porque se basa en minicontratos, en precarizar y en hacer pasar por empleo indefinido el que es precario. La realidad es que en lo fundamental, en lo que afecta a las familias, la pérdida de poder adquisitivo ha sido enorme. Yo creo que además eso lo notan todos los hogares. O sea, que es y ha sido imposible enorme por la inflación. La inflación es verdad que tiene factores externos, pero este gobierno ha sido capaz de hacer políticas que contengan la inflación, que fundamentalmente exigen recortar el gasto y políticas que van en el sentido exactamente contrario a lo que ha hecho. No se ha deflactado el IRPF, eso es fundamental. O sea, se han juntado dos factores, la inflación más una carga fiscal enorme y que ha desembocado en eso, en la pérdida de poder adquisitivo. Y luego, de lo que más se está presumiendo o presumieron durante la campaña electoral es en el aspecto laboral es de los ERTEs y criticando mucho la reforma laboral del PP. Los ERTEs fueron incluidos por el Partido Popular. Los ERTEs van en una línea, en una política de flexibilizar el mercado laboral, que es precisamente lo que ellos luego demonizan y que quieren y están siempre, ¿no? La contrarreforma laboral del PP. Pues bien, si hay algo que se puede reconocer que se ha hecho medianamente bien, han sido los ERTEs, que son de la reforma que hizo Fátima Áñez. Por resumir la situación, la herencia de Sánchez, de Pedro Sánchez, la legislatura Sánchez, lo vamos a hacer en 3 gráficos, pero la verdad que podríamos estar toda la tarde-noche poniendo gráficos porque de verdad que es que no hay uno bueno. Y en lo bueno que dicen, hemos conseguido algo positivo, miras los últimos. Los que peor de toda Europa. Dice, hombre, crecer un 0,4, este es el primero de los indicadores que les hemos seleccionado, crecimiento medio del PIB real en el periodo 19 al 22, ¿vale? Aquí están los que lo han hecho muy bien, crecimiento medio por año. Irlanda, más de 9 puntos, más de un 9%. Turquía un 4, o sea, 4,9, 4,3 Malta, Polonia 3,6. Los grandes no lo han hecho especialmente bien. Aquí tenemos a Francia con 0,8, a Alemania con 0,5, pero es que Francia, que lo ha hecho bastante mal, vamos a hablar claro, resulta que está al doble de crecimiento que nosotros. Nosotros tenemos menos renta per cápita que Francia. ¿Eso qué significa? Que cada vez nos alejamos más de ellos. ¿Y cuál es el pequeño problema? Que de aquí, UE27, 1,3, nada más y nada menos, O sea, fíjense la diferencia. Por año, de aquí para acá, son los que marcan incluso el precio de todo, porque están comprando. Y al comprar, nosotros resulta que tenemos que ir al mercado internacional de hidrocarburos y de todo, a comprar siendo los más pobres. Resultado lo estarán notando todos en sus casas. Vamos con el siguiente gráfico, que yo creo que es muy descriptivo del desastre del paso de Pedro Sánchez. Variación renta per cápita, es decir, lo de antes, pero mirado en poder adquisitivo. Es decir, cómo han quedado sus bolsillos, los míos y los de todos los que estamos aquí. Resultado, de nuevo España, el peor. Atención con la pérdida acumulada. 6,6 puntos de pobreza adicional. Es decir, durante la legislatura pasada no es que nos haya ganado riqueza, es que somos los que más la hemos perdido. Atención a determinados países. Irlanda ha ganado 23,8 puntos. Que yo sepa, el COVID pasó por allá, ¿verdad? Era pandemia.
Que yo sepa, la guerra, el ataque, la invasión de Rusia a Ucrania también les afectó, ¿verdad? Pues claramente mucho menos. ¿Pero cuál es el problema? Que claramente a la mayoría de países muchísimo menos. Y déjenme que vayamos al tercero, que ya sí que es el tercer gráfico, que sí es una cuestión más doméstica, pero prepárense para preocuparse. Lo que están viendo es, que no se le puede llamar ni curva, la meseta y de pronto el despegue del Apolo, ¿de qué? De la deuda de la Seguridad Social. Pedro Sánchez ha estado alardeando de que dejaba la Seguridad Social de maravilla tras la primera legislatura, que qué lujo, de cómo se pueden actualizar las pensiones. Sí, a cargo de destrozar la propia sostenibilidad de la Seguridad Social. Ha pasado de niveles en los cuales estaba en 20.000, cuando él llega lo coge más o menos en 34.000, y de 34.000 millones de euros, el cierre de la primera legislatura salta directamente a 106.169 millones de euros. De 34.000 que lo coge en la primera legislatura, al cierre de la primera legislatura, último dato que teníamos actualizado, 106.000 millones. Es decir, literalmente, ¿cómo ha pagado la actualización de las pensiones? Bueno, pues garantizando que va a haber gente que va a tener problemas brutales para poder tener pensión en el futuro. Así de claro se lo digo. Luis Fer, creo que Raúl, es importante señalar un dato, y ya te dejo. La pérdida de poder adquisitivo del 6 es paralela o va acompañada a un incremento récord de la recaudación totalmente superior. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está el dinero, esa pérdida de dinero de los bolsillos de los ciudadanos? ¿A dónde se ha ido? Y encima Estado. con un endeudamiento brutal, es que más de 300.000 millones de deuda pública adicional. Uno de las señas de identidad propias de este periodo que hemos pasado, esta legislatura, es el cómo ha aprovechado a su favor el Gobierno las calamidades que teníamos que pasar o a las que nos condenaban a los ciudadanos. ¿Que subía mucho la inflación? Nada de deflactar la tarifa, nada de tratar de que suavizaran los efectos sobre la población, sino vamos a aprovechar eso para disparar la recaudación. Es decir, si estábamos metiendo la mano en los bolsillos de los ciudadanos hasta el codo, la vamos a empezar a meter hasta el hombro, porque como no vamos a hacer nada, simplemente por el efecto de la subida de la inflación, ya vamos a recaudar más dinero. Además, como la inflación que está empobreciendo a mi población, a mí me permite vender que cada vez tengo un PIB más alto y que además, por mucho que suba la deuda, a mí en términos cualitativos parece que baja, porque aunque suba a 1,54 billones con B la deuda, lo que hace es que va bajando el porcentaje. Antes tenía un 15, ahora tengo, perdón, el 1,5, ahora tengo el 1,4, ahora el 1,3, ahora estoy persiguiendo el 1,2. Es el efecto contrario, y todo por la inflación. ¿Y en contra de quién opera esto? De los ciudadanos. Pero es que ha sucedido eso en absolutamente todas las variables. La pérdida de poder adquisitivo de los españoles ha redundado en una cosa buena para el Ejecutivo, y es que, como lo que hemos hecho los españoles es empobrecernos porque nuestros salarios no han crecido y al revés estamos pagando todo más caro, el efecto es que somos la mano de obra más barata de toda la Unión Europea, y es lo único que le ha permitido a las empresas mantener cierta competitividad, poquita, pero una competitividad suficiente como para que el PIB siga siendo positivo. Si no, ya estaríamos en somos negativo. la mano de obra más barata por un abaratamiento, no sé cómo llamarlo, pero vamos, pero de pérdida de poder adquisitivo desde luego, y no porque hayamos ganado valor añadido en la producción. No, es decir, claro, no por caída. lo bueno, sino por lo malo. Es que uno de los datos históricos de esta legislatura es la caída de los salarios reales. Ahora habéis dicho saqueo fiscal, habéis mencionado a María Jesús Montero, es que no me resisto. Montero, en vena. Y este gobierno ha sabido gestionar la economía de una manera que ha permitido, a pesar de las dificultades, seguir creando empleo, y no cualquier empleo, un empleo de calidad que no haga esclavos a los trabajadores. No, los hace directamente esclavos de la pérdida de poder adquisitivo, de no poder hacer nada. Pero yo, de verdad, que son unas cosas... Vamos a ver, en 2 años hemos soportado todos los españoles un saqueo fiscal adicional a lo que venía de prácticamente 100.000 millones de euros. Si cogemos todo el tramo hasta el final de la legislatura, es decir, metiendo el periodo 2023 previo a las elecciones, y sumamos los 2 años previos de donde veníamos del COVID, bueno, se suponía que nos iban a ayudar a soportar el COVID, prácticamente 100.000 millones adicionales de saqueo fiscal. Y para la gente que se crea que esto, dice, no, pero habrá ido al impuesto de las famosas botellas de plástico, a cuestiones, y un churro. Directamente uno de los impuestos más castigados, que lo decía antes Raúl, por no deflactarlo, por no actualizarlo con la inflación, el IRPF. Un incremento de 32%, del 32%. Vamos, traducido, que si ustedes pagaban 100, pagaban 1.000 o pagaban 10.000, sáquenle un 32% adicional y pónganselo.
porque eso es lo que nos han subido a todos, en el fondo. Si se recauda más es porque se cobran más impuestos. Desde luego, más impuestos en el IRPF, lo que ha subido en el IVA, que efectivamente al subir los precios pues vamos pagando más en la cesta de la compra. La gente se queja mucho, es que la cesta de la compra ha subido mucho. Es que llenar el depósito ahora es imposible. Bueno, pues cada vez que llenen ustedes el depósito, la mitad de lo que están ustedes pagando se lo están metiendo en el bolsillo a la señora María Jesús Montero. Es que es así. Y es que se han aprovechado en todo punto para poder meter la mano más en el bolsillo. Y luego lo de que han conseguido crear empleos mucho más dignos. Sí, y sí, más, vamos. No, Y duraderos, 45 días de media por contrato. Si no sabían ni Que es siquiera de decir traca. cuánta gente de los fijos discontinuos estaban en paro realmente. Tiene un cálculo realizado el Gabinete de Estudios de Uso, que es cuántos contratos están siendo necesarios temporales para consolidar uno fijo. 31,7. 31,7. La media de un pobrecillo que empieza a trabajar, un chaval joven que empieza a trabajar, se tiene que mentalizar de que va a tener prácticamente 32 empleos de birria, cutres, antes de conseguir tener uno que realmente sea estable. Estamos hablando de media de más de 2 De media. empleos al mes. Sí, habrá alguno que bate el récord mundial, sí, hará 100, 150, yo qué sé. No, es tremendo. Sí, es que la política económica del gobierno se resume muy fácilmente. En lugar de transformar la realidad o generar las condiciones para que la realidad se transforme de manera que mejoren las condiciones de vida de todos, no, lo que hacen es transformar la realidad en el sentido contrario, pero paralelamente crean una realidad alternativa que es la propaganda. Por eso el empeño de controlar el INE, por eso todo lo que estamos hablando de la manipulación de los datos del paro, etcétera, etcétera. Y su política económica se fundamenta en un sectarismo ideológico patológico. Todo es recaudación, todo es sector público. Por ejemplo, deflactación del IRPF. Se puede hacer porque cuando les escuchas, la respuesta ante este tipo de propuestas, que ni siquiera es bajar impuestos, porque deflactar el IRPF técnicamente ni siquiera es bajarlos, es simplemente que sigas pagando no subir. lo que te Ajusta, correspondía. que lo Pues te ajuste. dicen no, que eso, bueno, que se hundiría esfuerzo, España, qué esfuerzo. que es un disparate, que se hundiría ¿Cómo voy a España, dejar que de no se saquearle podrían hacer fiscalmente? políticas sociales. Pues bien, en la Comunidad de Madrid se ha hecho y no ha pasado nada. La Comunidad de Madrid sigue teniendo capacidad para financiar la sanidad, para financiar la educación. Sí, lo que pasa es que, claro, se consume más, con lo cual ese consumo añadido lleva implícito un cobro de impuestos, pero después de que hayas conseguido hacer más, y ese consumo adicional significa además que la empresa contrata más gente, por lo tanto se llama más salarios, más base. No, y luego ha habido un ejercicio, yo creo que muy deliberado, de hacer que todo pase por el Estado. Y cuando digo todo pase, es todo, incluida la jubilación. O sea, el haberse cargado los planes de pensiones privados, que es una de las cosas, de las barbaridades más gordas que Y ha la cometido seguridad social. este Ejecutivo, ha sido con el objetivo único de usted, cuando se jubile, va a tener que depender de mí porque le estoy quitando las herramientas, incluida el ahorro clásico de los pobres en España, que ha sido la vivienda, con la última tropelía de la ley de vivienda, que recordemos quién la puso encima de la mesa, en la que directamente se pone en cuestión los derechos de propiedad, con lo cual la rentabilidad que tú podrías obtener por tu vivienda está en el aire si la puedes utilizar. Es decir, que usted quiere garantizarse la jubilación, va a depender de mí. Que usted quiere trabajar, va a depender de mí. Que usted va a querer moverse, va a depender de mí. Así, Bueno, sí. pues esto es el repaso a la España que queda tras la legislatura de Sánchez en materia económica. Vamos con el segundo bloque, que va fino, porque los pactos que lanza con Bildu y con Esquerra, pues lógicamente Bildu y Esquerra ya no se bajan del machito. ¿Y qué quieren? Independencia, autodeterminación, referéndum, excarcelación de tarras. Y yo creo que además es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido de ello. Sí, se refería a la ley suelta violadores, una cosa de vanguardia. O sea, ¿quién no ha soñado en su vida con poder soltar violadores de 100 en 100 o rebajar penas de 1000 en 1000, ¿verdad? De vanguardia, una vanguardia absoluta. Bueno, la España, tras la primera legislatura de Pedro Sánchez, tras ese mandato de Pedro Sánchez, ha quedado como ha quedado en materia económica y en materia política. O sea, sueltas de violadores. Sueltas de tarras, escarcelados, de más de 30 en más de 30.
en concreto una primera tanda de 32, que de hecho la propia audiencia tuvo que andar devolviendo por la barbaridad del sistema elegido, ni judicial ni historias, se soltaban como quien abría las puertas con las cerraduras porque tenías la llave y se acabó la historia. Las sueltas de violadores, los ocupas entrando en casas como les da la gana, normas diseñadas para proteger a los ocupas y no a los propietarios. Y una cosa en la que nos vamos a centrar mucho, Bildu y Esquerra, especialmente Bildu, totalmente lanzados, totalmente convencidos de que tienen que conseguir ya, como sea, referéndums separatistas, de que la calle es suya, de que pueden hacer los famosos onguietorris, homenajes, lo que les dé la gana. Totalmente lanzados por los pactos cerrados con el Partido Socialista. Carmelo Jorda, ¿cómo estás? Muy buenas, pues bien, aquí estamos, encantado de estar aquí como Después de lo que te he dicho, encantado, ¿no? Dices, sí, es ¿qué que España nos han dejado? me pones una entrada siempre muy deprimente. Raúl, que tú continúas. Os pido una primera valoración. ¿La España que ha terminado políticamente os gusta o no os gusta después de esta primera legislatura? ¿Qué os parece? La España con la que nos encontramos ahora es un auténtico desastre y la buena noticia es que realmente hay tantas cosas que están tan mal que no nos va a quedar más remedio que arreglarlas. Es decir, se Optimista ha llegado... te veo. No, lo pienso de verdad. Se ha llegado a un grado de degradación en tantos ámbitos en los que realmente me parece que es imposible que no se emprendan algunas soluciones. ¿Tú ves a Bildu y a Esquerra, Raúl, bajándose del burro? ¿Continúan apretando? ¿Cómo los ves? Con lo conseguido en la primera legislatura. Los veo muy envalentonados y desde luego no se van a bajar del burro. Están legitimados, especialmente en el caso de Bildu. El efecto que estamos viendo es que en el País Vasco se está produciendo un cambio en el que el partido, digamos, que dominante es Bildu y es que la propia gente de Bildu lo dice abiertamente. Para ellos ha supuesto esto, porque claro, es lo que hace el gobierno, pero con todo su ejército mediático. Entonces, gran escándalo por decir que te vote chapote, cuando realmente que te vote chapote es lo que condensa en una frase lo que es Bildu, que es un partido que ya no es solo el que lleve terroristas en sus listas, sino que sigue utilizando el terrorismo, el recuerdo del terrorismo y las tácticas terroristas para tener esa hegemonía que tiene en el País Vasco. Pero a mí eso es de lo más preocupante, junto con otra cuestión, que es el deterioro institucional, especialmente en el ámbito de la justicia y sobre todo por introducir la ideología por encima de los principios jurídicos de cualquier Estado de Derecho, además con una característica común que se inicia con la ley de violencia de género, pero que se ha ido trasladando por ejemplo, la ley del CSI, en leyes trans, etcétera, que es eliminar la presunción de inocencia y hacer que la ideología esté por encima de la carga de la prueba. Y entonces ellos, como parten de una superioridad moral que la trasladan al ámbito jurídico, deciden cuándo hay que condenar a alguien y cuándo no, eso por encima de la presunción de inocencia, la carga de la prueba, de la tutela judicial efectiva, y eso es gravísimo. Y yo creo que es, junto con la cuestión nacional, y ya termino, el tema lingüístico, lo más urgente es digamos, recuperar el Estado de Derecho en esto que acabo de comentar, ¿no? Y aunque no Vamos sea tan con urgente, muy rápido. no sea tan urgente como eso, esa intromisión y esa degradación institucional que se ha trasladado mucho más allá de la justicia. Y ojo, y nos ha dejado a Cándido Conde Pumpido en el Sí, Tribunal totalmente. Constitucional, que eso es terrorífico. Con un mandato, con un mandato muy Lo claro. que decía, todo lo que son cualquier tipo de empresa pública, de cosa que tenga que ver con el poder, está absolutamente podrida. Y ahí hay una tarea que no es tan grave a lo mejor como la justicia a efectos de limpieza democrática, pero hay una tarea tremenda que hacer por delante. Envalentonado número 1, un señor que se llama Otegi. Les pido perdón por tener que ponerles totales de este señor, pero es que es el más descriptivo de cómo ha sido la primera legislatura de Pedro Sánchez. Atención. Y a nosotros nos está pareciendo ciertamente un poco escandaloso que ahora, que además han convocado elecciones generales, alguien esté tratando de trabar una alianza contra Euskal Herria Bildu, es así, claramente contra Euskal Herria Bildu, en la que se incorpora el Partido Popular. Y el Partido Socialista con el PNV va a ser capaz de trabar una alianza en la Diputación de Guipúzcoa o en Gasteiz para quitar a EH Bildu, que es la primera fuerza política. Y dentro de 15 días se hace una campaña electoral para decir que el PP es muy malo y que no hay que votarle. ¿Cuándo se acaba el recreo?
Declaraciones que escuchaban después, evidentemente, de las votaciones del 28M, porque por lo visto es que se quejan. Bueno, yo simplemente les dejo aquí lo que se incluyó en los programas electorales del 23J, atención, EH Bildu, después les vamos a mostrar lo de Esquerra, porque es en lo que ellos están, es su agenda. Es lo que van a hacer sí o sí, es lo que han pactado con un Pedro Sánchez durante esa legislatura y es lo que reclaman, van a reclamar y quieren llevar hasta el final, ¿vale? Atención, excarcelación de etarras, repito, esto ya se estaba cumpliendo, 32 salieron en la primera tanda. Poder en Navarra, esto también se está cumpliendo, hay que recordar que incluso se pactó y se fraguó la retirada de competencias de tráfico a la Guardia Civil en Navarra, de forma que ya no tiene sentido que estén allí. El siguiente paso se pueden imaginar cuál es, el cierre de los cuarteles, obviamente. Siguiente, apoyo a la presidencia en País Vasco. Cuidado porque este es uno de los grandísimos retos y una de las grandísimas cosas que exigió, que la tiene pactada bajo manga y que la reclama sí o sí. Y es que ayuden al propio Otegi a ser presidente del País Vasco. Ni PNV ni historias ya que se les queda corto. Y normas comunistas en propiedad, vivienda, trabajo, que esto sí que es común. Vamos a ver el programa de Esquerra con los de Esquerra. De hecho, es que muchísimas cosas son comunes. Otra cosa es que las adapten cada uno a su territorio. Pero Esquerra, referéndum separatista, dicen ellos pactado, qué gracioso, referéndum separatista para romper la unidad de España, romper la Constitución, pisotear España y acabar con la seguridad jurídica en España. De hecho, quieren acabar con España. Anulación de la inspección educativa. Pobrecillos, esto de hecho está ya fraguado. O sea, si los que nos estén viendo en Cataluña lo saben perfectamente, conseguir una educación en español en Cataluña, a menos que te lo gastes en un colegio suizo, en un colegio alemán, en un colegio manda narices, es literalmente imposible. Inversiones territorializadas, estos sí van mucho más por la pasta, que quieren que les diga. Normas comunistas, lo que decíamos antes, en propiedad, vivienda, trabajo. Esquerra tiene un componente comunista, directamente Bildu tiene un componente marxista, o sea que en esto se ponen todos de acuerdo. Pero bueno, todo esto es por lo que ellos han estado trabajando, todo esto es el pacto que tienen con el Partido Socialista, lo que lograron empezar a lanzar con el señor Pedro Sánchez durante la primera legislatura, y es la situación que se nos queda ahora larvada. Hay que tener en cuenta que va a haber elecciones en el País Vasco. Sí. Y que vamos a un modelo de tripartito, Partido Socialista, Bildu y lo que quede de Podemos, que va a ser poco porque Bildu ya se ha convertido, gracias al Partido Socialista y gracias a Podemos, en la fuerza que aglutina ya todo aquello que está a la izquierda del PNV en el País Vasco. Y por supuesto que los referéndums son el gran objetivo, lo que ellos llaman autodeterminación. Referéndum pactado, dice Esquerra, eso es una tontería. Pactado porque yo quiero. ¿Pactado por quién? Porque por ellos. Que hay que recordar que esa es la gran discusión. Cataluña no es un sujeto político. O sea, esto de que Cataluña pacte con el resto de España un referéndum no se puede hacer. Es como si yo digo que mi mano pacte con el resto de mi cuerpo algo. No, Cataluña no tiene capacidad de... No se puede hacer, pero hay quien está dispuesto a hacerlo. Y hay Sí. quien ha demostrado Hay un que tal está Conde dispuesto a Pumpido que hacerlo. está dispuesto a hacerlo. Sí. Por eso, y tenemos efectivamente en el Tribunal Constitucional quien está dispuesto a mirar hacia otra parte y que pase lo que sea. Es decir, la situación en Cataluña es realmente preocupante porque además no solo está, digamos, la tensión del separatismo con el resto del país, sino la tensión del propio separatismo que les empuja cada vez más y cada vez más lejos y cada vez hay que apretar más, tal, porque al final electoralmente es lo que les renta, es decir, ellos no pueden salirse de ese marco. Entonces ahí tenemos una situación, después de tantos años, vamos, es que yo la primera vez que me acuerdo, y vosotros os acordaréis también, que íbamos a calmar el separatismo a base de concesiones, era con el nuevo estatuto. ¿No? Esto ya 25 años de tal, se lo decía Zapatero a algún periodista muy influyente y este se lo creía y todo. Es decir, eso llevamos muchos años con esa matraca y todos estos años de concesiones y de blanqueamiento y de indultos y de cambios de ley, pues sirven para que eso esté peor de lo que estaba. Y es el mismo modelo que se ha implantado en el País Vasco. O sea, ha sido paralelo, pero allí encima con el componente del terrorismo de ETA, que yo decía antes que el terrorismo sigue vivo. ¿Por qué lo digo? Os imagináis, se han producido decenas de homenajes a terroristas. ¿Por qué se hace un homenaje a terroristas? Esto es como, imaginaos, un grupo de skinheads, ¿no?, de cabezas rapadas, haciendo un homenaje a Hitler y que la gente diga, no, pero esta gente está arrepentida de la violencia o ya han renunciado. Vamos a ver, están haciendo homenajes de manera prácticamente semanal, ¿no? Y prometiéndolos. ¿Para qué se hace el homenaje? No se hace solo para
porque tengan una deuda con ese señor, sino para recordar, estamos aquí, estamos homenajeando a un tío que ponía bombas o que pegaba tiros en la nuca. Seguid sumando. ¿Cómo se puede decir historia que ese partido ha roto con el terrorismo? Y es tomarle el pelo a la gente. Pero ha habido una campaña de blanqueamiento brutal en todo el ámbito de la izquierda, con la complicidad de los medios de comunicación. Lo que más me preocupa es que eso también cala en muchas capas sociológicas de gente de izquierdas que hace 20, 25 años verían impensable que el Partido Socialista pactase con Herri Batasuna y ahora aplauden los pactos con Bildu. Dejadme que vayamos entusiasmada. Dejadme que vayamos avanzando, porque hemos hablado del tema judicial, hemos hablado del tema separatista. Hay dos temas sobre los que os quiero preguntar. Uno, le veíamos declaraciones a Pedro Sánchez hablando de la ley del sí es sí. Más allá de la ley de sueltavioladores, que es lo que es una ley de sueltavioladores, al margen de eso y de ese episodio, hay una cuestión, y es cómo se ha inoculado una ideología que no respeta el artículo 14, igualdad entre hombre y mujer. Hay una especie de presunción de culpabilidad si ocurre algo, y lo dijo el Consejo General del Poder Judicial en comunicaciones a los jueces directamente, que se tengan por válidas, por veraces, las denuncias en las cuales se acusa a un hombre. Y dices, por amor de Dios, ¿y la presunción de inocencia dónde queda? Ese es uno de los puntos sobre los que os voy a preguntar. Pero quiero meteros ya también otro asunto y que me contestéis a los dos. El tema del ataque a la propiedad privada. La ley de vivienda. Pedro Sánchez, en la última legislatura, hablaba de ella de esta manera. Y estamos poniendo los cimientos para una nueva política de vivienda que dé respuesta al auténtico problema que sufren los ciudadanos, que es origen del 70% de la desigualdad que sufren en particular nuestros jóvenes, y en consecuencia dar cumplimiento con el mandato de nuestra Constitución, que cita textualmente a la vivienda como un derecho y no como un problema que es, por desgracia, hoy para muchos de nuestros ciudadanos. Raúl y Carmelo, se da por hecho que el hombre es un presunto culpable en cuanto haya una denuncia, y se da por hecho que quien tiene que solucionar la falta de vivienda es el propietario y no el Estado, que tiene sus impuestos, que tiene sus políticas, sino un propietario y que si te entran en una casa dice, es que es una persona vulnerable. ¿Y a mí qué me cuenta usted? Será su problema. Sí, es que la ley del sí es sí está inspirada directamente en la ideología de género, igual que la violencia de género. ¿Y en qué se fundamenta la ideología de género? En sustituir el concepto de ciudadanía y de ciudadano, que es un ciudadano, pues que todos somos iguales al margen de nuestro sexo, nuestra orientación sexual, nuestra raza, cualquier tipo de procedencia, por dividir a la sociedad en lo que ellos llaman a través del género, en mujeres y hombres, y que eso implique tener derechos o un tratamiento distinto. Por eso, que sobre todo ser partes de la sociedad enfrentadas. Por eso se traduce en invertir la carga, cargarse, o sea, eliminar la presunción de inocencia e invertir la carga de la prueba. Es el hombre acusado el que en todo caso tendrá que demostrar su inocencia, porque ya la acusación de una mujer parte ya, como ya no somos iguales ante la ley, ya tiene una posición, un punto de partida más avanzado. Ellos lo justificaban, Irene Montero y Rodríguez Paz y Victoria Rosell, constantemente con el consentimiento, queremos que gire en torno al consentimiento. Vamos a ver, el consentimiento está en el Código Penal desde el siglo XIX. Totalmente. No había ninguna necesidad para las mujeres, antes de Irene Montero y de esta ley, ningún hombre podía abusar de una mujer o podía tener relaciones sexuales con una mujer sin que se lo consintiera, y el que lo tenía iba a la cárcel. En las cárceles hay violadores hace muchos años y no salía. Y fijaos, ahora sí. si hay desde siempre, además es una cosa en la sociedad, un reproche social a ese tipo de delitos enorme, ¿cuáles son los presos que tienen más problemas en las cárceles? Que hay que llevárselos aparte porque los otros presos los agreden. Los que cometen este tipo de delitos, es que parece que ahora, hasta que llegaron Pedro Sánchez, Irene Montero y compañía, aquí había barra libre para violar y hacer con las mujeres lo que te daba la gana. Sobre la ley de propiedad, me parece, o sea, sobre el ataque a la propiedad. Ejemplos, las dos cosas de lo que yo os comentaba al principio. En una legislación que ya era a grandes rasgos mala o muy mala, como en el caso de la ley de violencia de género, se ha ido tan lejos que ya la reforma es imprescindible. Es decir, la ley trans es una barbaridad de tal grado que la gente no ideologizada, la gente normal lo ve como tal cosa. La ley del sí es sí ha tenido el impacto que ha tenido en la sociedad, ya no digo el hecho de que resulten presos, y la ley de vivienda es el mismo caso. Son, a partir de normativas que ya estaban mal, que ya necesitaban cambios, se hacen cambios, pero en la dirección opuesta. Vamos a marcharnos
en otro programa, ya les adelanto, en el siguiente programa, que vamos a abordar estos dos puntos de una forma separada y de una forma más profunda. El tema del asalto a la propiedad privada, el tema del asalto a la unidad de España. Pero nos marchamos ya por esta vez. Ya saben, a levantar España y a descansar lo que puedan.